Vamos a esta conferencia magistral, La Educación en México, en donde en principio lo que queremos señalar no será una conferencia propiamente en la modalidad formal, sino será básicamente una conferencia diálogo con un énfasis en la interacción, por lo que el conferencista, hasta por 40 minutos en promedio, establecerá un diálogo con cada uno de ustedes. Bien, vamos a presentar algunos datos generales del maestro Salvador Castillo Tapia. Él es originario del estado de Puebla, actualmente es responsable de la Oficina de Planeación y Evaluación de Educación Superior de los Servicios Educativos Federalizados. Él es profesor normalista de formación y además profesor universitario. Actualmente ha publicado obras como este que nos hace el favor de presentarnos, que es una tesis, pero que se edita por los EYE y que es un texto que es muy importante y valioso de conocer. Es un libro dedicado a las maestras federalizadas, es la historia de las maestras en el Valle de Toluca y se llama el libro Sembradoras del Saber, que es el texto con el que inaugura sus publicaciones el maestro Salvador Castillo, que hoy será nuestro ponente, y que a partir de esta modalidad interactiva pues damos comienzo a esta presentación sin más, y en el uso de la palabra el maestro Salvador. Gracias, buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación al maestro Gustavo Michua, secretario general de esta sección 17 del CENTE en el Valle de Toluca. Agradecer también al colegiado de Superación y Desarrollo Profesional por esta invitación. Estamos casi a 70 años de cumplir un aniversario más de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en especial la sección 17, que fue una de sus fundadoras. Aquel diciembre de 1943, uno de sus primeros secretarios generales, el entonces inspector escolar federal Sócrates Castellanos Pique, fue el primer secretario nombrado, primero de una organización que fue la Organización de Maestros Federalizados, compuesta por 3 sindicatos principalmente, los cuales se fusionaron en el Congreso Colegiado, en el Comité Coligado Nacional, y dan paso a que se cree la sección 17 del CENTE, y que algunos quizás no sabemos que estaba integrada por maestros y maestras de todo el Estado de México. Es decir, que es una sección pionera en esta gran organización. El día de hoy, con esta plática, vamos a poner énfasis sobre todo en la docencia y en lo que desde entonces esta organización sindical le ha planteado y le ha propuesto a la Secretaría de Educación Pública. Y un poco nos vamos a ir ayudando de algunos de los referentes que sobre esto podemos mencionar, y yo espero que tanto para los padres de familia que hoy nos acompañan, los estudiantes y los compañeras maestras que también el día de hoy nos conocemos, nos encontramos en esta plaza José María González Arratia, haciendo un poco de remembranza, pero viendo hacia el futuro. En este mismo lugar existió hace muchos años, por allá por los años 40, el Cine Teatro Coliseo. Yo jamás lo vi, pero me he encontrado en documentos imágenes, y una de ellas era una de las maestras que conformó 2 de los comités seccionales en el Valle de Toluca, en el Estado de México, que era la maestra Guadalupe López Añorbe. En 1945 fue la primera mujer que se integró a un comité seccional. Ella, en imágenes aquí, en lo que era este espacio, intervino exigiendo los derechos y desde luego los beneficios que la organización sindical tuviera para sus afiliados. Hay imágenes de ella y que conformó parte del siguiente comité otros 3 años, en la Secretaría de Finanzas principalmente. Entonces estamos en lugares donde se coincide a través del tiempo y del espacio, quizás del tiempo ya no, pero sí de que hoy
estamos ante un nuevo contexto, el cual es de globalización del mercado y en un país como México, envuelto en una creciente violencia y corrupción sistémica. La formación de docentes más enfocada a hacer una educación elitista para la competitividad individual, medible por resultados en evaluaciones estandarizadas, que por la educación y el desarrollo integral del ser humano, sus alumnos de educación básica, media, superior y superior se preparan más para competir que para compartir y convivir con los demás y su entorno. Una formación más de corte instrumentalista que humanista, dejando de lado la ética profesional y la responsabilidad social por educar a ciudadanos plenos. Como lo decía hace un momento el doctor Dalmacio Mejía, si alguna de ustedes desea hacer alguna pregunta con levantar la mano, se lo vamos a agradecer, para que vaya siendo un diálogo y que resulte de provecho el que ustedes dediquen este sábado a estar en este lugar. Un primer punto es sobre la docencia en la historia de la educación mexicana. Los principios y la visión de la educación y por consiguiente del normalismo en México se han visto marcados por el contexto histórico en que se han visto envueltos. Por esta razón es necesario situarnos en el contexto histórico que enmarca el surgimiento y desarrollo de la educación y del normalismo para entender el presente y futuro de los mismos. Durante la primera mitad del siglo XIX, la formación de maestros carecía de vinculación directa con el proyecto sociopolítico de la época. Es hasta después de alcanzada la independencia, en el proyecto de reglamento provisional del Imperio Mexicano, el 18 de diciembre de 1823, cuando el problema educativo es tomado en cuenta por primera vez y se reconoce la necesidad de crear establecimientos de instrucción con ideologías en consonancia al sistema político. Entonces recordamos que en el siglo XIX se va creando la nueva nación mexicana, se va constituyendo. Durante esta época, la única opción para la formación de maestros era la Escuela Nacional Lancasteriana, que en 1822 fue fundada por la iniciativa privada vía la Compañía Lancasteriana. Esta escuela formaba y capacitaba maestros a través del sistema de enseñanza mutua. Durante la segunda mitad del siglo XIX se inicia un proceso de búsqueda de unidad nacional y sociopolítica al amparo de la reforma y etapa porfirista. Así, ante la tarea de educar unificadamente un país de grandes dimensiones territoriales y culturales, se crean las escuelas normales en México, con la finalidad de formar profesores que enfrentarán y aceptarán la tarea mencionada. De esta manera, desde esta época hasta nuestros días, constituyen el normalismo, la educación y la unidad nacional una trilogía indisoluble. Seguramente esto último que refiero a más de uno nos hace pensar cómo lograr la unidad nacional en un país multicultural, en un país con desigualdades muy marcadas, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural. Sin embargo, ahí está ese gran anhelo que es lograr una identidad nacional. No sé si hasta esta parte hay alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención. Si no la hay, continúo. Entre las primeras escuelas normales creadas en el país, se puede mencionar a la Escuela Normal de Enseñanza Mutua de Oaxaca, fundada en 1824, la Normal de Zacatecas, la Normal Mixta de San Luis Potosí, en 1849, la Normal de Guadalajara en el 81, y la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria en 1887. Son algunas de las primeras escuelas normales creadas en el país. En 1900 funcionaban 41 escuelas normales en el país. En 1905, como sabemos, se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes bajo la dirección de Justo Sierra, institución que logró ordenar el sistema de educación pública en México. Y el 12 de noviembre de 1911